Boa noite a todas e a todos, presentes no nosso 7º Congresso Internacional de Filosofia, Moral e Política, organizado pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Pelotas. E nesta noite, primeiramente eu gostaria de, antes de falar do nosso convidado, realmente, do nosso conferencista, Santiago Castro Gomes, gostaria de agradecer imensamente a professora Luciana Balestrin, né, professora aqui de Ciência Política, do curso de Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da nossa universidade, né. Eu falarei depois do currículo da professora, apresentarei, né, mas eu realmente quero agradecer porque, graças à professora Luciana, nós conseguimos o contato do professor Santiago, né, que nos atendeu prontamente e nos traz essa alegria de poder estar conosco aqui no sul, no extremo sul do Brasil, próximo do Uruguai. Então, apresento o professor Santiago, claro que é um nome bastante conhecido, né? Então eu vou me limitar a algumas considerações, mas para que nossos estudantes, as nossas estudantes, pessoas de todo o Brasil que estão hoje e que irão também assistir, né, essa conferência que ficará gravada, gostaria realmente de dizer algumas coisas que estão, digamos assim, são públicas do professor Santiago Castro, né? Nesse momento, Santiago está acima da linha do Equador, né, com 2 horas de diferença, lá na Colômbia, né? E ele tem uma formação na Universidade de São Tomás, em Bogotá, onde ele fez graduação em filosofia, ocasião em que ele participou do grupo de Bogotá, um coletivo de professores e alunos da década de 70 que já pensavam o problema da filosofia latino-americana na Colômbia. Grupo esse que tinha como foco, basicamente, a teologia da libertação de Henrique Dussel e também o pensamento de Leopold Zehe. Esse grupo, basicamente, também se baseava em discussões sobre o historicismo alemão e lentamente também se percebeu uma influência heideggeriana com focos no sujeito, né? Algo que depois o próprio Santiago vai começar a tomar um outro caminho, procurando mais o próprio Nietzsche, para minha surpresa, né? A escola de Frankfurt, Foucault, para justamente ter outras leituras, para poder entender, né, a complexidade, a multiplicidade disso que nos constitui na América e nas Américas, né? Santiago Castro Gomes fez uma formação em Tübingen também, na Universidade de Tübingen, fez o seu mestrado, e também estudou, fez um doutorado na Johann Wolfgang Goethe Universität, em Frankfurt. Ele é professor da Pontifícia Universidade Javeriana, na Colômbia, uma universidade que eu vejo, assim, pelo número de estudantes, tem uma certa semelhança com a nossa universidade aqui em Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas, porque eles têm lá em torno de 23 mil estudantes, uma universidade fundada em 1623 pela Companhia de Jesus. Vocês vejam a antiguidade em relação às nossas universidades brasileiras, né, e a tradição de pensamento profundo em relação à história das Américas, né, que todo esse continente espanhol que nós temos aqui ao lado do Brasil, todos esses diversos países, eles têm uma relação intensíssima de diálogo, e nós que estamos do lado, muitas vezes não dialogamos nem mesmo com povos aqui do lado nosso, né, países como Uruguai, Argentina, Chile. Então, ele também fez parte do grupo Modernidade e Colonialidade, que tinha intelectuais como Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Henrique Dussel, dentre outros. No Brasil, o pensamento do Santiago já é bastante disseminado, existem artigos que abordam o pensamento dele, a sua reflexão. Eu diria, por exemplo, o artigo de Felipe Barranas, que está fazendo seu doutorado em História Social na Unicamp, publicou agora um artigo em 2018 sobre a reflexão do Santiago. Entrevistas diversas no YouTube. A Universidade aqui do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, o Santiago disse que esteve em Porto Alegre há algum tempo atrás. A Universidade a Unicinos, ela entrevistou já o Santiago na revista IHU Online, tem uma entrevista bastante interessante, Pensar a América Latina para além do latino-americanismo, esse é o título da entrevista. Isso foi feito em novembro de 2014, ocasião em que Santiago participou aqui de um ciclo de conferências da Unicino pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né?
Tem também uma série de entrevistas, como agora, há um ano atrás, ele foi também entrevistado aqui no Brasil, no Instituto Superior e Centro Educacional Luterano de Bom Jesus, uma universidade privada, né? Também uma bela entrevista, onde os alunos estavam lendo ele naquele momento, alunos dessa universidade. E Santiago tem uma série de livros publicados, eu diria assim, para falar de alguns deles. Essa sua obra, digamos assim, seminal, né? A Crítica da Razão Latino-Americana, foi publicada em 1996 em Barcelona, recebeu depois outras edições. A obra La Postcolonialidad Explicada a los Niños, publicada em 2005 e que recebeu uma tradução no Brasil em 2021 pela editora Letramento, uma editora de Minas Gerais, com o título Pós-Colonialidade Explicada às Crianças. Essa obra, inclusive, ela está disponível na estante virtual, já está praticamente esgotada, né? Mas aqui na estante virtual, pesquisando ainda hoje, eu descobri que ainda tem 2 exemplares à venda, né? Genealogías de la Colombianidad, Formaciones Discursivas y Tecnológicas de Gobierno en los siglos XIX y XX, uma obra publicada em 2008, História de la Gubernamentalidad, Razón de Estado, Liberalismo y Neoliberalismo em Michel Foucault, uma obra de 2010, Revoluciones sin Sujeto. Na verdade, essa obra já tem um número 2, né, mas a primeira tratava do Slavoj Žižek e a crítica do historicismo pós-moderno, de 2015, e uma obra de 2018, eu destacaria essa, El Tonto y los Canallas, né? Nota para um republicanismo transmoderno, que é um pouco, talvez, próximo da conferência, né, desse tema da conferência que Santiago está. E Santiago, pelo menos por e-mail, contou-nos que nesse momento também se dedica a temas ligados à esquerda hegeliana, né, que está em investigações em filosofia. Bem, eu diria que Santiago, para resumir tudo, tem um canal no YouTube, tá? Vocês podem assistir mais de 207 vídeos. Ele fez esse canal no momento da pandemia, e a proposta são aulas, né? E ele foi aprimorando isso em termos até de qualidade de áudio, de vídeo, por uma demanda das pessoas que queriam saber mais sobre o tema os temas que ele trabalha, sobre os diversos autores que ele trabalha. Vocês lá vão encontrar aulas sobre Foucault, vocês vão encontrar abordagens sobre Marx, sobre o jovem Marx, sobre autores os mais diversos, né? E sem dúvida nenhuma, sobre muitos autores que formam o pensamento nas Américas. Então, bueno, eu gostaria então agora de passar a palavra para Santiago e depois entraremos com Luciana, que vai ser nossa debatedora, e aí então apresentaria a professora Luciana mais especificamente. Então, bueno, Santiago, para nosotros es una gran alegría que usted esté acá en la Universidad Federal de Pelotas, en este momento de la pandemia que nos trouxe... Hay muchos problemas, mas también estamos un poco más cerca de personas como usted, por ejemplo. Entonces, mucho nos alegra su presencia y estamos acá para escuchar o que usted tiene para nosotros hoy en términos de filosofía y todo. Bueno, la palabra está con vos. Vale, muchas gracias, Luis. Y muchas gracias por la invitación a esta conferencia. Me alegro mucho, mucho de poder dirigirme al público brasileño en el sur de Brasil. Sé que están muy cercanos a Uruguay y comprenden muy bien el español. Sin embargo, voy a hablar despacio, divagar, para que puedan comprenderme bien. Estoy muy contento de ver nuevamente a Luciana Balestrin, quien ha sido una compañera de recorrido en estos temas de acompañamiento crítico al pensamiento decolonial en América Latina. Me alegro verla, que esté mejor. Y bueno, el tema que se me ha propuesto es el del republicanismo transmoderno. Yo escribí un libro antes de la pandemia, titulado El tonto y los canallas, donde me referí un poco a este tema del republicanismo transmoderno. Lo que voy a hacer hoy es regresar un poco a lo que se afirmó en aquel libro de 2019 para
ofrecerles una reflexión general. Yo voy a presuponer que el público que escucha está más o menos familiarizado con estos debates de la filosofía latinoamericana, el pensamiento decolonial. Sin embargo, no se preocupen, si no lo están, no se preocupen, voy a tocar también otros temas que pudiéramos más adelante discutir. Bien, lo primero sería decir que esta expresión republicanismo transmoderno, que puede sonar un poco extraña, tiene una connotación negativa y una connotación positiva. En cuanto a su connotación negativa, la noción es un instrumento de lucha en contra del modo en que algunos colegas del pensamiento decolonial o algunas corrientes del pensamiento decolonial han caracterizado la modernidad. Según estos colegas y según estas corrientes, la modernidad sería en su conjunto una expresión del colonialismo europeo. Es decir, que todas las instituciones modernas, la ciencia, el Estado de Derecho, la democracia, las instituciones de la sociedad civil, etcétera, son de suyo coloniales, por lo cual deberían ser rechazadas. La descolonización, según dicen estos intelectuales, supone un desprendimiento epistémico y político frente a la modernidad, a fin de avanzar, según dicen, hacia un mundo ya no posmoderno, sino transmoderno. Pues bien, yo pienso que este diagnóstico de la modernidad está en líneas generales equivocado, pero tiene un momento de verdad. Y lo que quisiera es hablar en esta conferencia de en qué consiste la equivocación y en qué consiste el momento de verdad. Su equivocación radica en su visión objetivista de la modernidad, es decir, la creencia de que es posible colocarnos enfrente de la modernidad desde una situación de exterioridad absoluta para lanzar piedras contra el tejado de la modernidad. Es la ilusión de que la modernidad, en sus diferentes líneas de racionalidad, no ha conllevado una mutación fundamental en los modos de hacer, de pensar, de relacionarse con el mundo de toda la humanidad y no solamente de un sector de la humanidad. Como si pudiéramos deshacernos de la modernidad a voluntad, como si ella hubiese sido un evento pasajero, superficial, que no ha logrado afectar, para bien o para mal, las capas tectónicas mismas sobre las que caminamos los humanos. Pues bien, yo creo que la modernidad sí ha constituido la emergencia de unas formas de hacer, de pensar, de resolver problemas, de aprendizaje colectivo que son inéditas en la historia de la humanidad y que de alguna manera se han vuelto ya constitutivas de nuestro ser en el mundo. Y en este sentido, la modernidad no es un simple juego de suma cero en el que puedes decidir de antemano qué tanto ganas y qué tanto pierdes. ¿Por qué no? Porque no estamos frente a la modernidad, sino en la modernidad. No somos observadores, sino que somos participantes de ella. Y aquí incluyo también a las poblaciones indígenas de todo el planeta, cuyas formas de vida se han transformado radicalmente con respecto a lo que eran antes de su contacto con las dinámicas modernas. Desde luego, el grado de afectación es diferente, dependiendo de a qué sector de la población mundial nos estamos refiriendo. No es lo mismo el efecto de las dinámicas modernas en ciudades globales densamente pobladas que en la población campesina o en los pueblos originarios de las Américas. Pero lo cierto es que nadie se encuentra ya por fuera de la modernidad. Nadie puede postularse en una situación de exterioridad frente al mundo moderno y reclamar que sus formas de vida han permanecido inalteradas aún después de la expansión colonial europea. La modernidad, como diría el filósofo italiano Maurizio Ferraris, en tanto que hecho global, es algo inemendable. No se puede enmendar. De todo esto, yo concluyo que el diagnóstico de la modernidad que hacen muchos intelectuales decoloniales latinoamericanos es no solo equivocado, sino autocontradictorio. La gran mayoría de estos intelectuales gozan de todas las ventajas y los privilegios que les ha dado la modernidad, con lo cual hablan desde una posición que niega performativamente lo que afirma su discurso. Recaen en lo que los filósofos llamaríamos una autocontradicción performativa. Es decir, critican a la modernidad en su conjunto, pero desde
la posición privilegiada que han obtenido de la modernidad. Pues bien, lo que yo he tratado de mostrar en este libro que les comenté antes, El tonto y los canallas, del año 2019, es que el diagnóstico trágico de la modernidad, levantado por ciertos intelectuales decoloniales, nos conduce hacia un estado de despolitización. Si lo que se pretende es desprenderse de algo que nos constituye, si se romantiza a las poblaciones campesinas y originarias, creyendo que ellas están en una situación de alteridad radical sin estarlo, ¿qué nos queda entonces? ¿La espera resignada del fin? ¿La huida hacia un supuesto futuro transmoderno? Para evitar estas dos salidas imposibles, he dicho que no todo en la modernidad ha sido colonialidad y destrucción. En mis libros Revoluciones sin sujeto de 2015, El tonto y los canallas de 2019, he argumentado que la modernidad nos provee de los instrumentos críticos, no de todos, pero de instrumentos críticos para combatir las patologías de la modernidad misma. Esta no es una afirmación contradictoria, si aclaramos que cuando digo modernidad, no estoy refiriéndome a una totalidad o a un patrón mundial, como decía Quijano, y tampoco a una voluntad de poder unitaria y sin fisuras, como decía Dussel, sino a un ensamblaje de racionalidades diferentes que a veces se articulan y trabajan juntas, pero otras veces se repelen y combaten entre sí. La modernidad es un ensamblaje de máquinas diferentes, pero no es una mega máquina que contenga a todas las demás máquinas. Por eso digo que la misma modernidad nos provee de los instrumentos teóricos y políticos para hacerle frente a las patologías generadas por sus propios dispositivos de gobierno. Y es por eso que hablo de republicanismo, entendiendo con esta expresión una forma de entender el ejercicio de la política que tiene una larga tradición en el mundo occidental. El postulado básico del republicanismo es que no puede existir una comunidad política sin que haya una interacción de ida y vuelta entre el ciudadano y las instituciones públicas. Estas, las instituciones, deben ciertamente oír y entender las necesidades de la ciudadanía, pero al mismo tiempo encarnan ciertos principios normativos que han de ser integrados en el sentido común de la misma. La idea del republicanismo es entonces que el bien colectivo debe prevalecer sobre el bien particular y que esta precedencia debe quedar asegurada tanto en el nivel de las instituciones, el derecho, el Estado, la sociedad civil, como en el sentido común de la vida cotidiana, en la Lebenswelt, en el mundo de la vida. Desde luego se trata de una idea y no de una descripción empírica de la realidad política. Soy filósofo. Porque lo cierto es que en un mundo globalizado como en el que vivimos, en sociedades tan plurales como las que vemos, en donde coexiste una gran multiplicidad de intereses particulares, estos tienden a prevalecer sobre los intereses comunes. Y esto es lo que hemos venido viendo con más de 20 años de hegemonía del neoliberalismo en todo el planeta. Volveré sobre este punto un poco más adelante. Por ahora, quisiera aclarar que cuando hablo de republicanismo como una tradición teórica y política de Occidente, no debemos confundirla con el liberalismo, de la cual se diferencian asuntos fundamentales, pero tampoco con el socialismo, con la que tiene ciertos puntos en común. También habría que situar esta tradición en una cartografía política diferente a la trazada en décadas anteriores en la filosofía política, que dividía la discusión en base a la posición que se adoptara frente al colosal libro de John Rawls, Teoría de la Justicia, publicado en el año de 1971. De acuerdo con esa cartografía, tendríamos de un lado a los liberales, entre los cuales se solía colocar a Habermas junto con libertarios como Nozick, en la más evidente de las confusiones, y del otro lado a los comunitaristas, entre los cuales se agrupaban filósofos de distintas tendencias como Charles Taylor, Michael Sandel, Michael Walzer o incluso Will Kymlicka. Es evidente que este mapa de la filosofía política, propio de los años 80 y 90 del siglo pasado, y vigente todavía cuando yo estudié en la Universidad de Frankfurt con Habermas, se ha roto por completo. Y de sus pedazos han surgido variantes más complejas que no se pueden asimilar ni al liberalismo ni al comunitarismo.
Pues bien, una de esas variantes es precisamente el republicanismo, que empieza a consolidarse como alternativa a la filosofía política, alternativa en la filosofía política, perdón, gracias a los trabajos de Quentin Skinner y John Pocock en el mundo anglosajón, y luego también a través de los trabajos de Philippe Petit. Pero atención, no es este el tipo de republicanismo que me interesa a mí, aunque he aprendido mucho de la metodología de análisis histórico de los textos que propone sobre todo Skinner. Yo me siento más afín a la corriente del republicanismo español, basada en el trabajo pionero del filósofo catalán Antoni Domènech, y les recomiendo mucho, si pueden conseguir su libro del año 2004, El eclipse de la fraternidad, que tuvo un gran impacto y una gran influencia sobre mí. Pero también me refiero a la obra inmensa del filósofo andaluz radicado en Valencia, José Luis Villacañas, que constituye, a mi juicio, una de las obras más importantes en el marco de la filosofía política contemporánea, no solo española. En mi caso particular, el republicanismo que favorezco toma muchos elementos de Domènech y de Villacañas, pero también de la tradición postfundacionalista del pensamiento político contemporáneo, en especial de filósofos como Zizek, Laclau y Badiou. Pero bien, ¿cómo puede vincularse todo esto con el pensamiento decolonial? Y paso entonces con esto al segundo punto que quisiera presentarles hoy. Decía antes que a pesar de que el diagnóstico que hacen de la modernidad algunos intelectuales latinoamericanos es en general equivocado, hay en él, sin embargo, un momento de verdad. Pues bien, ¿cuál es este momento de verdad? Para detectarlo, quisiera dividir mi argumento en 3 tesis. Tesis 1. El pensamiento decolonial ha mostrado correctamente que la modernidad no es un proceso interno de Europa y no puede explicarse recurriendo a factores puramente intraeuropeos. Esto, que a veces no es claro en muchos de los análisis que suelen hacerse desde las ciencias sociales, parece evidente si tenemos en cuenta que la modernidad resulta de la articulación entre procesos intraeuropeos, que venían desarrollándose desde el final de la Edad Media, con articulación con la irrupción de otras humanidades que habían vivido separadas del mundo euroasiático por cerca de 30.000 años. Estas humanidades entran en contacto gracias a la expansión colonial europea, por lo cual puede decirse que no es posible entender la modernidad sin la colonialidad, es decir, al margen de las herencias coloniales que ha dejado esa expansión en las regiones del mundo que fueron invadidas por los europeos. Tesis 2. El pensamiento decolonial ha mostrado correctamente que todas estas historias, inconmensurables hasta el siglo XVI, empiezan a quedar unidas en un circuito planetario dominado económica y políticamente por Europa. Se trataba, desde luego, ya desde el comienzo de un circuito intercultural, pero la posición de centralidad adquirida por Europa comienza a generar una imagen europeizada de todo el circuito. Es la creencia ideológica de que la modernidad es un fenómeno exclusivamente europeo que luego se extiende hacia el resto del mundo a fin de civilizar a esas otras humanidades premodernas. Esta creencia ideológica lleva un nombre concreto, el eurocentrismo. Este consiste en que una particularidad al interior de una red planetaria de relaciones asimétricas se erige como representante de la totalidad de la red y como la encargada de administrar y dirigir la misma, estableciendo de antemano los objetivos de todo el proceso, es decir, el logro de la civilización. Tesis 3. El pensamiento decolonial ha mostrado correctamente que como consecuencia de esta asimetría global de poder, la autoimagen del hombre europeo se impone como ideal a alcanzar por todas las humanidades vinculadas a la red. Entre los siglos XVI y XVIII van surgiendo entonces otras ideologías complementarias del eurocentrismo. El ideal de blancura, por ejemplo, como telos del ascenso y el reconocimiento social, por un lado, pero también el ideal de la excepcionalidad humana, lo que llamamos el antropocentrismo, es decir, la creencia de que el hombre, y en especial el género masculino, es un ser superior a todos los demás seres vivos del planeta
y por tanto puede usarlos como mejor le plazca para llevar adelante el proceso de la civilización. Bien, si aceptamos estas tres tesis, podremos comprender entonces en qué consiste el momento de verdad del pensamiento decolonial. A pesar de la falsedad de su diagnóstico general de la modernidad, el pensamiento decolonial establece correctamente que las herencias coloniales vienen acompañadas de tres grandes ideologías modernas: el eurocentrismo, el racismo y el antropocentrismo. Insisto, esto no significa que la modernidad puede reducirse al colonialismo, pero sí quiere decir que estos fenómenos ideológicos acompañan a la modernidad y tienen que ver con los fenómenos patológicos que la propia modernidad genera. Lo cual significa que si buscamos combatirlos política y filosóficamente, tendremos no solo que recurrir a los instrumentos críticos de la modernidad que nos permiten hacerlo, como lo expliqué primero, sino que debemos transformar esos instrumentos, con lo cual llego al problema que da el título a esta conferencia: ¿por qué transmodernizar el republicanismo? Les decía antes que el republicanismo es una vieja tradición política del mundo occidental. Pero si entendemos el momento de verdad del pensamiento decolonial, si lo tomamos en serio, entonces entenderemos que no basta con recurrir al republicanismo tal como nos ha sido legado por la filosofía occidental, ya que ello no nos permitiría combatir esos tres grandes fenómenos modernos: el eurocentrismo, el racismo y el antropocentrismo. O para decirlo de otro modo, si queremos combatir la colonialidad, es decir, esa triple herencia ideológica que hemos llamado las herencias coloniales, entonces no podremos simplemente recurrir a los criterios normativos de la política occidental, como se expresan, por ejemplo, en el republicanismo, sino que es necesario transmodernizar esos criterios. Aquí viene la noción de transmodernidad. Es por eso que no me detengo solo en el republicanismo español de Domenech o de Villacañas, sino que intento transmodernizarlo, operación que sospecho sería también muy útil en Europa, en España, puesto que las herencias coloniales no se reproducen tan solo en aquellas regiones del mundo que fueron colonizadas por Europa, sino también en aquellas que operaron en esa expansión, España y Portugal, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué quiero decir con el verbo transmodernizar? La categoría transmodernidad fue acuñada por el filósofo argentino Enrique Dussel para referirse precisamente a la superación de las herencias coloniales. Pero Dussel creía que la transmodernidad era una situación del futuro. En uno de sus últimos libros, titulado 7 ensayos de filosofía de la liberación, ha dicho incluso que la humanidad entera deberá atravesar 6 estadios para llegar a la transmodernidad, momento en que se superará definitivamente el colonialismo y el capitalismo, y la humanidad podrá reconocerse en su interculturalidad constitutiva. Pues bien, para mí la transmodernidad no es una situación del futuro, sino del presente. No es algo hacia lo cual llegará algún día la humanidad cuando desarrolle ciertas competencias éticas, sino algo que ya está sucediendo. De hecho, algo que ya ha venido sucediendo desde el primer contacto entre el mundo europeo y el mundo no europeo. Es el proceso de traducción de la cultura europea por parte de las poblaciones no europeas. Proceso que se ha llevado a cabo en ese lugar deslocalizado que el semiólogo Walter Mignolo alguna vez denominó el pensamiento de frontera, el border thinking. La transmodernidad es un espacio de aprendizaje colectivo que se ha dado constantemente entre mundos humanos diferentes. Desde esta perspectiva, el republicanismo transmoderno refiere a un determinado tipo de organización de las instituciones públicas que se haga eco del pensamiento de frontera y que incluye, por ejemplo, avanzar hacia un derecho intercultural, hacia una política de salud y educación que tenga en cuenta la peculiar situación social y cultural de las poblaciones rurales marginadas, que en Colombia están compuestas en buena parte por pueblos indígenas o afrodescendientes, hacia una política que permita el acceso a estas poblaciones a la universalidad, a la universidad, y la transformación epistémica de las universidades, una política que tenga en cuenta una economía no basada en los hidrocarburos
ya que esto acarrea la expropiación de los territorios de comunidades originarias bajo la presión de las petroleras y de la minería, hacia el reconocimiento de las acciones afirmativas, hacia el reparto de tierras, hacia la protección de los recursos naturales, en la cual las poblaciones indígenas y afrodescendientes podrían jugar un papel fundamental, hacia una legislación que reconozca los derechos de entidades no humanas como ríos, bosques, lagunas. Todo esto no es una música del futuro. Es algo que ya está ocurriendo y en ello tienen protagonismo muchas comunidades en América Latina, pero que todavía no encuentra los canales institucionales adecuados para su implementación. Y ese, me parece, es el gran desafío que tiene la izquierda latinoamericana en los próximos años. El republicanismo transmoderno es entonces el intento de pensar y organizar las instituciones públicas de tal modo que podamos atacar con acciones concretas y desde una perspectiva universalista esas tres herencias coloniales de las que les hablé antes: el eurocentrismo, el racismo y el antropocentrismo. Bien, quiero ahora finalizar con algunas ideas filosóficas, porque estoy hablando en una facultad de filosofía que me han invitado. Entonces, la pregunta sería acá, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿O qué significa todo esto que he dicho para la filosofía y concretamente para la filosofía política? Bien, yo diría que mis reflexiones sobre el republicanismo transmoderno son el intento de pensar formalmente el tipo de política que necesitamos para combatir el eurocentrismo, el racismo y el antropocentrismo. Quiero resaltar aquí la expresión pensar formalmente, pues lo que intento hacer en un libro como El tonto y los canallas no es indicar qué cosas deberían o hacer las luchas decoloniales. No quiero normatizar esas luchas coloniales diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino pensar más bien, en tanto que filósofos, las condiciones de posibilidad que requerirían las instituciones públicas para canalizar esas luchas. Digamos, de esto es que se trata esta idea del republicanismo transmoderno. No voy a extenderme mucho en esto. Pues después de todo, ese libro, El tonto y los canallas, es un conjunto de notas, por eso el subtítulo es Notas para un republicanismo transmoderno. No se trata, por tanto, de una reflexión sistemática, de una discusión acabada, sino más bien como una especie de guía de ruta para futuras investigaciones que ni siquiera sé si yo las voy a hacer o no. Rápidamente diría entonces que la lucha política en contra de las herencias coloniales tendría que cumplir dos condiciones formales. Una en el nivel de la organización popular y otra en el nivel de la organización estatal. La primera es la constitución de una cadena de equivalencias en la que las demandas concernientes a los derechos de las poblaciones marginadas, no solo indígenas y descendientes, sino también mujeres y todo tipo de poblaciones marginadas, puedan adquirir protagonismo. Para lo cual se requiere que la lucha decolonial abandone el particularismo de sus demandas y se integre en la cadena de equivalencias. Aquí estoy pensando un poco, como se dan cuenta, en las propuestas de Ernesto Laclau, sobre todo de aquel primer libro de Ernesto Laclau junto con Chantal Mouffe, Hegemonía y Estrategia Socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que es necesario universalizar la lucha decolonial, es decir, articularla con otras luchas políticas y presentarla como una exigencia de la sociedad entera, y no solo de aquellos grupos que han sufrido en carne propia la exclusión colonial. Debe ser presentada entonces como una exigencia vinculada al bien común, al interés general de la sociedad, y por eso es que continúo hablando de republicanismo. Pero es esto precisamente lo que no quieren aquellos intelectuales que insisten tercamente en el repliegue particularista de las luchas, que niegan cualquier pretensión de universalidad política por considerar que toda universalidad es una expresión del colonialismo. Mi tesis es entonces que el separatismo de las luchas no conduce a ninguna parte. Bien, la segunda condición formal, esta vez en el espacio de las instituciones públicas, es la implementación de una serie de mecanismos que hagan posible
que las demandas levantadas por la cadena popular de equivalencias puedan tener factibilidad. Aquí recuerdo mucho que uno de los temas en los que insiste Enrique Dussel en uno de sus últimos libros, La política de la liberación, tiene que ver con el principio de factibilidad. O sea, la política tiene que ver con lo que es posible hacer, no lo que es imposible. Lo que es imposible no es objetivo de la política. La política parte de lo que es posible para, desde lo que es posible, poder hacer de pronto lo imposible. Pero no podemos pasar de lo imposible a lo imposible. Tenemos que partir de la factibilidad de lo posible. Bien, esto exigiría, como dije antes, la implementación de un derecho intercultural, por ejemplo, de una repartición de tierras para poblaciones marginales, de una política pública asegurada constitucionalmente, etcétera, etcétera. Estoy pensando mucho en lo que está ocurriendo ahora en Colombia, en el proceso que está viviendo Colombia con el proceso de paz, que seguramente ustedes se habrán enterado qué es lo que está ocurriendo en estos lados. En resumen, y termino con esto, el republicanismo transmoderno es una propuesta filosófica que intenta reflexionar sobre las condiciones de posibilidad de lo que pudiéramos llamar una política decolonial. Pero se trata de una política que tiene alcance universal, más allá, por tanto, del repliegue culturalista, subalternista y comunitarista en el que se han quedado estancados muchos activistas e intelectuales decoloniales en América Latina. O bien las luchas feministas, antirracistas, LGTB, obreristas, etcétera, son algo que interpela a toda la sociedad, o bien se autocondenan a la exclusión perpetua, privándonos a todos de su inmenso potencial emancipatorio. O nos transformamos juntos como comunidad política heterogénea, o nos vamos todos al abismo. Este es el dilema que tendremos que afrontar cada vez con mayor urgencia durante las décadas que vienen en América Latina. Muchas gracias. Obrigado. Bem, Santiago, muchas gracias a usted. Una preciosa reflexão. A mim me encantou muitíssimo. Eu apresento, então, agora, antes de nós passarmos para depois a questão, né, daqueles que farão questões ao Santiago e também a Luciana. A Luciana entrará como debatedora. Eu queria, então, apresentar a professora Luciana. Já falei dela, né, em termos do que ela faz aqui na nossa universidade, mas queria destacar algumas coisas, né. Primeiramente, dizer que a professora Luciana Balestrin, ela é editora de uma revista, a Revista Sul-Americana de Ciência Política, uma revista que está online. Eu destacaria o volume 7, né, foi o último volume publicado em 2021, e ali tem, entre os textos diversos que há, né, nessa revista, no volume 7, por exemplo, tem ativismo feminista online, mapeando os seus eixos de atuação, de Raíssa Sarmento. Há também governança de emergência e combate ao Covid-19, uma análise sobre Argentina e Brasil. Então, vocês vejam a amplitude dos temas e a contemporaneidade, né, desses temas. Esta revista, então, é editada pela professora Luciana Balestrin, que tem graduação em Ciências Sociais, fez a sua graduação na URGS entre 99 e 2003, tem mestrado em Ciência Política, e depois ela vai também fazer um doutorado em Ciência Política, mas o mestrado ela fez na URGS e o doutorado ela faz na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu queria, e esse doutorado, né, entre 2006 e 2010, ela também tem um período em Coimbra, que vocês vão entender por quê, né, em Portugal, porque o título da tese dela realmente é alguma coisa muito instigante, né, e a cada vez que nós tomamos contato com os nossos colegas, sejam do próprio departamento, sejam de outros departamentos, a gente vê a riqueza, né, desses colegas, e isso nos faz realmente querer nos aproximar cada vez mais desses colegas também, né. Então, vejam o título da tese da professora Luciana Balestrin. Com quantas armas se faz uma sociedade civil, entre aspas? Controle sobre armas de fogo na governança global Brasil e Portugal, entre 1995 e 2010. Então, uma tese de doutorado em ciência política, defendida no UFMG em 2010. É um tema, para nós, brasileiros, mais do que importante nesse momento, né? Então, o que será que tem nessa tese? Outro dia nós vamos conversar com a professora, particularmente, vamos convidá-la, né, no nosso programa para poder conversar mais especificamente
Ela também é integrante da coordenação da área de investigação de teoria política da Associação Latino-Americana de Ciência Política. Trabalha temas ligados ao diálogo teórico entre pós-colonialismo e democracia, e foi por aí que nós localizamos, e também eu já conheci a professora de uma ocasião, mas por e-mail nós entramos em contato e aí podemos então trocar informações. E nos últimos anos, então, ela faz um estudo acerca da crise global das democracias liberais. Eu diria que a professora Luciana tem vários, sobretudo nesse período da pandemia, né, tem vídeos no YouTube, vocês podem procurá-la, né, realmente temos muito ali a aprender. Então, professora, a senhora que já conhece, a senhora aqui, com todo respeito, né, minha colega, mas que já conhece Santiago, então fique livre para fazer as suas considerações a partir do seu ângulo, né, porque nós temos bastante tempo e podemos depois ir para as questões. Então, eu ficaria aqui acompanhando-os. Ótimo, tá bem. Muito obrigada, professor Luiz, meu colega de universidade. Queria dar boa noite a todos e a todas que nos acompanham, né, que acompanharam a excelente conferência do professor Santiago. Bem, em primeiro lugar, né, eu gostaria de agradecer muito o convite, né, dos meus colegas, do Luiz, Clademir e outros organizadores, para estar aqui hoje com vocês, debatendo um pouco alguns temas que cada vez mais fazem parte também da nossa própria esfera pública no Brasil, né? Então, é uma honra, né? Uma oportunidade muito especial para mim. E também parabenizar, né? Assim, acho que é importante falar isso, pela realização desse colóquio internacional. A gente sabe como a pandemia tem nos desgastado, a organização de eventos. Então, parabenizo aos colegas da filosofia pela iniciativa, né? Reuniram vários nomes interessantes, importantes da filosofia política. Então, realmente, parabenizar a organização do evento, né? O PPG de Filosofia da UFPEL, está de parabéns. Bem, já falamos aqui, né, que não é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar um pouco com o Santiago, com o professor Santiago. Vou chamá-lo de Santiago, mas não é por nenhuma forma de desrespeito, muito pelo contrário. Mas quero dizer também, né, que nesse livro que o Luiz Rubira comentou sobre a pós-colonialidade explicada às crianças, que foi traduzido há pouco tempo, né? O tom irônico, que às vezes é um pouco aparece um pouco na obra do Santiago, não pôde ser representado no título, né? Então, várias pessoas se surpreendem quando eu digo que não é um livro infantil, né? Porque ficou a pós-colonialidade explicado às crianças, né? Então, algumas pessoas, nossa, mas não é um livro infantil? Eu digo, não, gente, não é um livro infantil, né? Então, já fica também essa dica, né? Que absolutamente não é um livro, né, para as crianças, né? Foi uma ironia que talvez na tradução não tenha, né, ficado tão, né, não pôde ser passada, né, pela tradução. Mas bem, o interessante é observar que nesse livro já tem, né, o tradutor, que é Rafael, que fez esse trabalho, ele me convidou gentilmente para eu fazer o prefácio e o próprio professor Santiago para fazer o pós-fácio, o epílogo. Então, ali que a gente percebeu pela primeira vez como que nós estamos alinhados um pouco do ponto de vista até teórico-político, em termos de pensar as normatividades, as implicações normativas que a discussão decolonial tem gerado para um debate público mais amplo, seja acadêmico, seja ativista, militante, não é? E é isso que o professor, que Santiago traz, então, com muita maturação e muita maturidade filosófica, né, ao longo, então, dos seus trabalhos de anos, para a gente, né, apresentar, fazer uma crítica também muito, que me parece muito objetiva, ela é muito direta, é uma crítica também muito
muito sincera, né, e não diletante, né, do ponto de vista da relação da teoria com a praxis, né, da relação da teoria com a prática política, né, que, bom, é uma relação muito cara, né, quando a gente fala em termos de filosofia e teoria política. Bem, então, a partir disso, né, vou tentar conversar um pouco com Santiago, mas também fazendo um pouco trazendo um pouco a minha limitação, que é uma limitação de quem tem acompanhado com muito interesse a crítica decolonial que ele realiza, né? Então, as perguntas que talvez eu faça, né? Que é o que eu vou fazer, os questionamentos que eu vou fazer, talvez eles envolvam muito mais, né? Um primeiro Santiago, né, decolonial ali de 2005, né? Estou pensando especialmente no livro organizado com o Ramon Grossfogel, por exemplo, né? Do que esse Santiago de agora, né? Mas, professor, fique à vontade, bem, para comentar, responder o que achar necessário. Na verdade, é uma tentativa de diálogo novamente, né? Bem, então, primeiramente necessito falar novamente que estou totalmente de acordo com a crítica que Castro Gomes hace acerca del devenir antemoderno e da carência de horizonte político del giro decolonial. Isso é algo muito importante, porque também eu agregaria que aún uma carência do próprio debate em torno da democracia, que é algo muito importante para nós. Há fenômeno muito curioso em la receptividade de la teoria decolonial em Brasil, que cada vez está mais sendo processada em termos de la prática de la política de las identidades. Creo que Santiago falou sobre isso un ratito atrás. Entonces, eso, en mi visión, tiene generado una especie de paradoja. Por un lado, hay una circulación más grande de algunos conceptos del giro decolonial en círculos académicos y activistas, pero por otro, hay una simplificación y una reducción muy recurrente del debate. Hay también un tipo de fascinación por la teoría que es un poco inexplicable, es muy curioso, es un fenómeno a ser estudiado también en términos de la circulación de las ideas políticas y de los conceptos. Bueno, pero lo que importa es el resultado, ¿sí? Que para mí, y creo que para el profesor también, son sus implicaciones normativas y políticas que no contribuyen para el enfrentamiento de nuestro contexto antidemocrático. Entonces, mi primera pregunta para el profesor es, ¿cuándo fue que el giro decolonial se perdió en términos teóricos? ¿Sí? ¿En qué medida que eso no representa aún hoy una fractura muy irreconciliable de la izquierda latinoamericana en la primera década del siglo XXI, ¿sí? Entonces, es un poco una provocación para pensarmos sobre la vinculación teórica con la práctica política de nuestras izquierdas, especialmente pensando en los gobiernos de la llamada ola rosa, ¿sí? Maré rosa en América Latina. Bueno, la segunda reflexión o cuestión tiene a ver un poco con las múltiples énfasis, influencias teóricas, filosóficas, diferencias entre los miembros, o yo no sé si
creo que el grupo Modernidad, Colonialidad no existe más, tal vez no tenga existido nunca tenga existido de una forma más cohesa, pero la cuestión es que hay representantes o autores que son humanistas, otros que son antihumanistas, otros que son marxistas, otros que son antimarxistas. Pregunto para el profesor Santiago si esa idea de giro decolonial aún es adecuada hoy, y si sí, lo que agrega los diferentes defensores de la teoría decolonial es la denuncia al eurocentrismo, es la participación especial de Latinoamérica en el colonialismo y su ciclo, lo que es diferente de las otras críticas ya hechas por ejemplo, el propio postcolonialismo o el pensamiento anticolonial, quizá el pensamiento latinoamericano del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, la originalidad pretendida que constituye la idea en sí misma está en lo que exactamente, ¿sí? Una vez que sus raíces, ¿sí? Tiene a mucho tiempo el pensamiento latinoamericano y también fuera. Bueno, la tercera tiene que ver con la idea de republicanismo transmoderno, que pienso que es un concepto, una categoría, una contribución muy relevante que yo pienso que es muy importante para el debate. La pregunta es un poco si esta idea es una forma de reparación y de justicia al colonialismo, ¿sí? Si eso fue en algún momento pensado en esos términos, ¿sí? Porque también hay una crítica de una cierta hipertrofia del problema colonial como la origen fundacional de nuestras desigualdades en todos los niveles. Y eso también genera un conjunto de problemas que no tenemos condiciones de resolverse. Entonces, estoy pensando también en una crítica antiestatal muy fuerte de algunos sectores que también acaban que rechazan, ¿sí?, la importancia del Estado y de la democracia para transformaciones que también tiene el potencial de combate de las herencias coloniales. Entonces, creo que aquí es una oportunidad, profesor, de ustedes de refletir sobre justicia y colonialismo. Sobre todo porque nuestro colonialismo es más está más lejos en tiempo de lo fenómeno colonial que por ejemplo, originó el debate postcolonial en sí mismo, ¿sí? En el siglo XX y XIX. Bueno, una cuarta cuestión tiene que ver con perdón, profesor, creo, Santiago, me va a matar, sí, pero tiene que ver un poco con el lugar o el rol de lo liberalismo político en el republicanismo transmoderno, ¿sí? Lo que debemos, si es que debemos retener de sus principales principios, ¿sí? Del liberalismo político. Hay una tensión con liberalismo que es siempre muy difícil de trabajar, que es una necesidad crítica que tenhamos, pero
también un reconocimiento de su importancia, por ejemplo, para los derechos individuales y cosas así. Entonces, ¿qué lugar si es que hay aún un lugar para el liberalismo político en este proyecto de republicanismo transmoderno, democracia, decolonización democrática, que yo pensaría, proyectos semejantes. Sí, y por último, una pequeña provocación. Creo que en su libro El tonto y los canallas es un poco menos crítico con las expresiones del feminismo decolonial, ¿sí? Mi pregunta es un poco por qué, en la medida que muchas veces ese mismo particularismo que usted habla aquí hoy es muy presente en algunos discursos de las feministas decoloniales, de algunas versiones del feminismo decolonial. También algunas versiones que rechazan el propio feminismo, ¿sí? Como un proyecto moderno, colonizador incluso, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué piensas del feminismo decolonial? Ese también, ese feminismo decolonial no reproduce un poco, en alguna medida, los mismos problemas del propio giro decolonial. Bueno, esas son 5 preguntas o reflexiones que espero que hagan algún sentido. Está para el debate. Muchas gracias, profesor, profesor Santiago, profesor Luis y colegas. Es eso. Vale, Luciana, muchas gracias. ¿Qué 5 preguntas? Son para 5 seminarios enteros. Son preguntas muy, muy buenas, muy profundas, y pues no voy a poder atender a ser justo con la profundidad y la amplitud de tus preguntas. Voy a tratar de ir respondiendo una por una. En cuanto a la primera, ¿cuándo el giro decolonial se perdió? O si alguna vez hubo algún grupo. Bueno, acá hay que contar una pequeña historia. Yo pertenecí al grupo Modernidad Colonialidad desde los comienzos de este grupo. Si trazamos una genealogía, digamos, de este grupo, nos daremos cuenta que resulta de la articulación entre diferentes tendencias teóricas y entre diferentes influencias. Me parece que hay una línea muy fuerte que nos lleva hacia los Estados Unidos, hacia la sociología marxista de Immanuel Wallerstein, pero por otro lado hay otra línea que va hacia una reflexión más andinista, más de los Andes con Aníbal Quijano, más de la línea de Mariátegui, de Quijano. Por otro lado, hay influencias que vienen de Foucault, del postestructuralismo, es decir, hay una gran diversidad de tendencias que se articulan en algún momento de comienzos del siglo XX, de intereses de distintas personas, unas que viven en los Estados Unidos, otras que vivimos acá en América Latina, como que hubo una confluencia de cosas que tenían que ver mucho con el ascenso de las izquierdas latinoamericanas en aquel momento, comienzos del siglo XXI. Los procesos que estaban ocurriendo en Brasil, por ejemplo, con Lula, lo que estaba ocurriendo en Ecuador con Rafael Correa, lo que estaba ocurriendo en Argentina con Kirchner, o en Uruguay igualmente,
en Venezuela, obviamente, en Bolivia, con Evo Morales. Es decir, era un momento muy de un despertar, de una politización muy grande en América Latina, en donde creo yo que por primera vez se mostró que la izquierda podía combinarse con la democracia. Es decir, que la única alternativa que tenía la izquierda no era la toma de las armas, no era derrocar al poder político por la fuerza, sino que era posible conseguir consensos mayoritarios en las sociedades y acceder a una hegemonía política en varias de nuestras sociedades. Bueno, digamos, todo este proceso político estaba ocurriendo paralelamente a este proceso teórico, reflexivo que condujo a la formación del grupo de la modernidad-colonialidad. Durante los primeros años hubo una gran sinergia, sincronicidad entre los miembros de este grupo, muchas reuniones tuvimos. Fue muy interesante participar en este proceso, no es fácil formar parte de un colectivo de pensamiento. En filosofía normalmente no hacemos eso, no participamos en colectivos de pensamiento. La filosofía es una cuestión más solitaria, más individual. Para mí fue un gran aprendizaje estar con todas estas personas de tanta fuerza, de tanta inteligencia. Y durante los primeros años hubo se crearon categorías nuevas, se crearon ideas nuevas, me parece a mí, pero en algún momento, como tú dices, se empezó a resquebrajar esta unidad, esta sinergia, y se empezó a resquebrajar justo por las mismas razones por las que se empezó a resquebrajar la izquierda en América Latina. ¿Por qué razón? Porque algunos miembros del grupo de la modernidad-colonialidad pensaban que era necesario apoyar las luchas indígenas y afrodescendientes porque decían que la izquierda había traicionado estas luchas, que la izquierda había aprovechado inicialmente el apoyo de los grupos afros, de los grupos indígenas, de los grupos feministas, pero que cuando llegó al poder esa izquierda traicionó a los movimientos indígenas. Entonces, un sector del grupo Modernidad-Colonialidad creyó que su deber era apoyar estas luchas indígenas, y empezó entonces una crítica muy fuerte hacia la izquierda, diciendo que la izquierda era una izquierda occidentalizada, que la izquierda era colonial, que la izquierda era cómplice del genocidio colonial, etcétera, etcétera. Otro sector del grupo de la colonialidad, en ese sector estaba yo, que no era el sector mayoritario. Otro sector, nos sentimos más bien identificados con las luchas de la izquierda. Creíamos que era importante apoyar las luchas de la izquierda. Sabíamos que había muchas contradicciones allí. Sabíamos que había ciertas complicidades de la izquierda con el neoliberalismo, con el empresariado, con el extractivismo. Esto lo teníamos muy claro. Pero también sabíamos que era necesario, importante apoyar todo el proceso de la configuración de una izquierda en América Latina, de una izquierda democrática en América Latina. De una izquierda que no fuera solamente una izquierda de oposición, sino una izquierda capaz de gobernar, de una izquierda capaz de gobernar estas sociedades. Sabíamos que este era un proceso largo, entonces, digamos, esto dividió el grupo, Luciana. Esto irremediablemente partió ese grupo en dos partes, o hasta más partes, no sé, por lo menos esas dos partes. Y eso es una división que nunca se sanó en realidad, y no se ha sanado todavía. El grupo creo que no existe aún, pero sí existió, fueron años muy importantes. Yo estuve vinculado por lo menos hasta el año 2006. También tiene que ver pues la crisis de algunos de los gobiernos de izquierda, la situación en Venezuela, por ejemplo, fue un aspecto que fue muy difícil de gestionar al interior del grupo. Fueron muchas cosas, ¿no? Además de la pluralidad de las influencias teóricas, o sea, los debates de Foucault, Nietzsche, Marx,
los debates de la filosofía, digamos, tuvieron un lugar también importante ahí adentro. Bien, eso sería, eso en cuanto a la primera pregunta de cuándo se empezó a perder. No sé, se empezó a dividir, no sé si a perder, porque tal vez pues existen otras tendencias, pero digamos que ese grupo inicial se empezó a dividir, yo diría que hacia el año 2006-2008. O sea, estamos hablando de hace 20, ¿cuánto? No sé cuánto, muchos años, ¿no? Bien, en cuanto a la segunda pregunta, bueno, tiene que ver con lo que acabo de decir, de las diferentes influencias del marxismo, el postestructuralismo, la teología de la liberación, la filosofía de la liberación. Era muy difícil mantener un grupo cohesionado en torno a tendencias teóricas y filosóficas tan diferentes. Tarde o temprano, estas diferencias tuvieron que salir a la luz, ¿no? Y esto contribuyó mucho también a las luchas ideológicas internas al interior de este grupo. Bien, tú preguntas también, Luciana, que cuál sería la originalidad de este giro decolonial, qué sería lo que aportó ese grupo en relación con las otras discusiones que ya existían en todo el mundo acerca de las herencias coloniales, las reflexiones que ya estaban llevando a cabo desde los años 80 del siglo pasado, personajes como Edward Said, como Gayatri Spivak, como Homi Bhabha, o antes de ellos como Fanon, Frantz Fanon, M.S. Serres. Digamos, el colonialismo estaba siendo sometido a debate crítico desde los años 60 prácticamente del siglo XX. ¿Qué es lo que agrega o qué es lo que contribuye el grupo Modernidad-Colonialidad a estas discusiones? Mira, yo diría, en mi opinión, yo creo que había dos cosas que a mí me parecieron importantes. La primera es entender que no es posible entender América Latina sin el vínculo de América Latina con la expansión colonial europea. Digamos que esto era claro, porque dentro de muchas tendencias de las ciencias sociales en América Latina se cree que se habla de la modernidad, como si la modernidad fuera algo, no sé, natural, como si el destino de estos países fuera modernizarse, como si la modernidad fuera el telos de la historia. Pero, digamos, para mí fue muy importante comprender que la modernidad y la colonialidad están juntas, ¿no? Que no podemos entender los procesos de modernización en Latinoamérica sin entender también la expansión colonial europea. Que no podemos disociar la modernidad de la colonialidad. Bien, esto ya lo habían dicho también, esto ya lo habían pensado Spivak, Homi Bhabha y todo esto. Pero el segundo punto, que para mí fue importante, fue comprender que el primer gran laboratorio del colonialismo moderno fue América Latina. Es decir, Homi Bhabha, Spivak y Said hablaban de las herencias coloniales británicas y francesas, porque ellos estaban muy convencidos de que la modernidad solo había comenzado en el siglo XVIII, ¿no? Pero digamos lo que se mostró al interior de este grupo es que una genealogía o una arqueología, si quieren, de la modernidad tendrá que remitirnos al siglo XVI, no al siglo XVIII. ¿Sí? Y que los primeros laboratorios del colonialismo moderno fueron las colonias portuguesas y españolas en las Américas. Entonces, esto de que la modernidad comienza en el siglo XVIII fue una idea muy, muy potente, muy importante. Ahora bien, acá había divisiones internas también en la discusión. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo en que podemos trazar una arqueología de la modernidad al siglo XVIII. Creo que lo dije en la conferencia, había procesos intraeuropeos que venían de antes, de la final de la Edad Media Europea, pero esos procesos intraeuropeos se articularon con otros procesos que no eran intraeuropeos. Y la modernidad es el resultado de este ensamblaje que empieza a darse en el siglo XVI. Ahora, teníamos la discusión de si el capitalismo también comienza en el siglo XVI, o sea, si el capitalismo y la modernidad, si uno puede trazar la arqueología del capitalismo y de la modernidad y llevarlos ambos al siglo XVI, y acá había diferencias de opinión. Yo por lo menos pienso
que si bien la modernidad podemos llevarla al siglo XVI, el capitalismo en cambio requiere ciertas condiciones de posibilidad que no se daban en el siglo XVI. Y en este sentido, yo estoy más cerca del análisis de Marx, de que el capitalismo es capitalismo industrial en su esencia, digamos. Y que incluso cuando hablamos de una acumulación primaria de capital entre los siglos XVI y XVIII, eso solo lo podemos hacer retrospectivamente. Eso es una operación retrospectiva. ¿Vale? Pero bueno, esas eran discusiones que había y que sigue habiendo en este tema y que tú conocerás muy bien, tú eres politóloga y estás empapada de estas discusiones. Bien, una tercera pregunta, Luciana, tiene que ver con el republicanismo transmoderno. Es una pregunta muy interesante. Hay que decir que yo tengo que reflexionar todavía mucho más sobre esta categoría. Yo tengo este libro de El tonto y los canallas, que son notas para un republicanismo transmoderno, pero son solamente eso, notas. Entre tanto me he venido ocupando de otros temas, Luciana, que tienen que ver con, no sé, con trazar una genealogía conceptual de la izquierda, comenzando por Hegel y la izquierda hegeliana, Feuerbach, el joven Marx. Digamos, acabo de terminar un libro sobre eso. Y me he desviado un poco de estos temas del republicanismo transmoderno. Tendría que regresar otra vez a esto. A veces aparecen nuevos proyectos y apuntamos en distintas direcciones, ¿no? Es muy interesante tu pregunta de si el republicanismo transmoderno supone una cierta forma de reparación de las herencias coloniales. Yo creo que sí. Yo creo que el republicanismo transmoderno tendría que venir acompañado de una teoría de la justicia. Pero esa teoría de la justicia no necesariamente tendría que pasar por la teoría de la justicia de Rawls, de John Rawls. Pero esto es algo que habría que avanzar mucho en esto, ¿no? Tendría que ser una justicia republicana, que me parece a mí que tiene que ver con la idea de poner a la economía y a la sociedad en estado de derecho. Es decir, la forma de justicia republicana es colocar a la sociedad en estado de derecho. Y eso implica colocar la economía en estado de derecho. Yo creo que esto está en el corazón de este concepto del republicanismo transmoderno, ¿no? Y está en el corazón, creo yo, de la democracia, y voy con ello a tu cuarta pregunta, el lugar del liberalismo político en el republicanismo transmoderno. Yo creo que hay que diferenciar entre el liberalismo político y el liberalismo económico, ¿verdad? Hay que establecer esa diferencia, no hay que confundir las dos cosas. Me parece a mí que hay cosas muy rescatables del liberalismo político. La separación de poderes, por ejemplo, me parece a mí una forma de organización del Estado que es necesario mantener. O sea, que quien gobierna no sea el mismo que legisla, y quien legisla no sea el mismo quien gobierna. Digamos, esto es una forma de control interno de pesos y contrapesos, de balances y contrabalances, que es necesario mantener, me parece a mí, que la izquierda debe ser capaz de mantener en una apuesta de gobierno democrático. O sea, no podemos lanzarnos contra la separación de poderes, porque atacar la separación de poderes es abrir el camino a la tiranía y al fascismo. Y ustedes lo vieron en Brasil ahora, ¿no? Ese intento, y acá en Colombia lo hemos visto también, ese intento de atacar el sistema de justicia, ¿no? De subsumir el sistema de justicia en el gobierno, en el ejecutivo. Yo creo que esto hay que mantenerlo. Eso es un logro del liberalismo, un logro histórico del liberalismo político que hay que mantener. Y lo otro es la apuesta por el Estado social de derecho. La diferencia con el liberalismo, entre el republicanismo y el liberalismo, me parece a mí, es que el republicanismo tiene una apuesta más colectiva. ¿Me entiendes? Más, no dirigida tanto hacia el individuo y hacia los derechos del individuo, sino hacia los derechos sociales, hacia los derechos de los pueblos, hacia los derechos culturales. También hacia internalizar las virtudes democráticas en el sentido común. O sea, no basta solamente con obtener la hegemonía del aparato político del Estado. Eso no basta, y creo que eso es una de las lecciones que aprendimos del primer ciclo de la izquierda. Lo entendimos muy bien. O sea, no basta con gobernar las instituciones. Hay que lanzarnos hacia la hegemonía por el sentido común, por el mundo de la vida, por la Lebenswelt que hablábamos ahora, ¿no?
que las virtudes republicanas, las virtudes democráticas sean las virtudes que cohesionan a la sociedad. Y eso nos falta mucho por caminar en esa dirección. Vamos a ver en un eventual segundo ciclo de la izquierda, que ya está encabezando Chile, que quizás le acompañe Colombia y que seguramente esperemos que Brasil nos acompañe en esto, podamos avanzar hacia esa agenda de la descolonización cultural, ¿no? De la política cultural, porque no basta solamente con sacar a la gente de la pobreza ofreciendo subsidios, no, hay que avanzar hacia la descolonización en el mundo de la vida, ¿no? La descolonización del mundo de la vida. Bien, luego tu quinta pregunta, Luciana, el feminismo decolonial. Y preguntas, bueno, tú en tu libro El tonto y los canallas fuiste muy benévolo con el feminismo decolonial. Sí, es verdad. Es verdad que digamos que el objetivo de este libro no tenía entre mis objetivos una crítica al feminismo decolonial. Digamos que he tenido mucho cuidado en esto. Pero es verdad, digamos, yo diría que no hay un solo feminismo decolonial, hay varias líneas del feminismo decolonial, hay algunas líneas con las que yo me identifico más que con otras. O sea, yo me identifico más con apuestas como la de Rita Laura Segato, por ejemplo. Me parece a mí que hay apuestas allí teóricas, políticas sobre todo, que a mí me interpelan más, que me gustan más, y hay otras que no me gusta ese repliegue identitario. No me gusta el comunitarismo, perdón, no me gusta el subalternismo, esta idea de que entre más subalterno tú eres, más verdad tienes. Entonces, como eres mujer blanca, entonces estás desautorizada para hablar de feminismo porque tienes la piel blanca. Tienes que ser negra. Y no solamente tienes que ser negra, sino lesbiana. Y no solamente lesbiana, sino golpeada. Entre más abyecto es el sujeto, más verdad tiene su discurso. Y eso yo estoy en contra de esto, absolutamente en contra. Esto es algo que es criticable en el giro decolonial en general, pero también en ciertas líneas del feminismo decolonial. Yo diría que hay dos líneas del feminismo decolonial que son opuestas. Ambas son apuestas decoloniales, pero en distinto signo. Uno sería la línea de María Lugones, el colonialismo de género de María Lugones, muy de la mano de Quijano y de ciertas apuestas feministas de los Estados Unidos. Y otra es la apuesta de Rita Laura Segato. Yo creo que son dos apuestas distintas y eso también prueba que el giro decolonial se dividió en algún momento, ¿no? O sea, que no hay una sola cosa que llamemos el pensamiento decolonial, sino que hay distintas líneas en conflicto y al interior del feminismo pues también ocurre esto, Luciana. Eso rápidamente, espero haber respondido a tus preguntas. Muchas gracias. Luis. Luciana. Luciana.